Ya, ahora sí. Ok, súper. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver una pequeña parte y después vamos a hacer un espacio de preguntas y consultas de la guía que hayan trabajado, los ejercicios que les he dejado ya. Y la última parte en realidad es una sección muy breve de electroquímica. Yo diría que más que electroquímica, reacciones redox, ¿ya? Vamos a definir el concepto de electroquímica y ver ejemplos de reacciones redox y con eso cerramos la unidad, ¿ya? Entonces vamos a comenzar definiendo qué es la electroquímica. Es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Todos los procesos electroquímicos son reacciones redox, es decir, reacciones de oxidación-reducción, en donde la energía liberada por una reacción, que la libera de manera espontánea, se convierte en electricidad. O, inversamente, puede ocurrir que la energía eléctrica se aprovecha para poder inducir una reacción química que no ocurre espontáneamente y necesita la energía eléctrica para poder llevarse a cabo. Ahora, ¿qué son las reacciones redox o qué importancia tienen las reacciones redox o cómo se definen o cuál es su fundamento? Bueno, principalmente es que una reacción redox ocurre, ¿cierto? Ocurre una transferencia de electrones. Eso es lo principal de una reacción redox. Toda reacción redox implica una transferencia de electrones a tal punto que las especies cambian sus estados de oxidación, pasando de reactantes a productos. Aquí vemos, por ejemplo, el magnesio metálico reaccionando con ácido clorhídrico, con este hidrácido. Sabemos que los hidrácidos, el hidrógeno, ¿cierto?, tiene el estado de oxidación +1. Y el magnesio, todos los metales cuando están solos, sin combinarse, están en estado metálico, siempre su estado de oxidación es 0. Sucede que cuando el magnesio reacciona con el hidrácido, ¿cierto?, con este ácido clorhídrico, el magnesio ocupa el lugar del hidrógeno. Pero para poder el magnesio combinarse con el cloro, no le sirve estar con su estado de oxidación 0. ¿Cómo lo hace? Para formar esta sal binaria, cambia su estado de oxidación de 0 a +2. ¿Ya? Porque es la única forma, con el estado de oxidación 0 no podría combinarse. ¿Ya? Y físicamente hablando, el estado de oxidación 0 de este metal es físicamente el metal magnesio. Pero cuando el magnesio cambia su estado de oxidación, pasa de 0 a +2, puede combinarse con el cloruro. ¿Y qué pasó con el hidrógeno? Se convirtió en gas hidrógeno y de su estado de oxidación +1 pasó a 0. Hay un micrófono encendido. Se escucha voz de un niño, entonces tengan precaución con sus micrófonos, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con las reacciones redox. Ocurre una transferencia electrónica a tal punto que las especies cambian su estado de oxidación. Entonces, veamos acá. Cuando una especie se oxida, ¿ya? Significa que pierde un electrón. Y una especie se reduce cuando gana ese electrón que perdió su compañero, ¿ya? Esa es la diferencia entre oxidación y reducción. Entonces, ¿cómo sabemos quién se está oxidando y quién se está reduciendo en el ejemplo de esta reacción química? ¿Qué le pasa al magnesio? Está en estado neutro, con un estado de oxidación 0, y al combinarse con cloruro, con el cloruro, ¿cierto?, cambió su estado de oxidación +2, es decir, pasamos de 0 a +2. Aquí hubo un aumento en el estado de oxidación del magnesio. Ya pasamos de 0 a +2. Pero, ¿qué le pasó al magnesio? ¿Por qué pasó de estar neutro a tener 2 cargas positivas? ¿Recuerdan cuando vimos la unidad número 1 y hablamos de esto?
¿Qué le habrá pasado al magnesio si estaba neutro? Si la cantidad de electrones coincidía perfectamente con los protones. Recuerden que cuando hay una transferencia, cuando hay una formación de especies, quienes se trasladan y se mueven son siempre los electrones, ¿ya? Nunca se mueven los protones están en el núcleo del átomo. Entonces, el magnesio pasó de 0 a +2. ¿Qué le habrá pasado si quedó con un exceso de carga positiva? ¿Habrá ganado electrones o habrá perdido electrones? ¿Está? Sí, tranquila y no, si no es molestia. Es para avisar porque es por la precaución y el cuidado de ustedes mismos, sí. Sí, pueden responder por el chat. La idea es que podamos interaccionar ya sea con altavoz o por el chat. Entonces, la pregunta la repito. ¿Qué le pasó al magnesio si pasó de estar con estado neutro de 0 a +2? ¿Habrá perdido electrones o habrá ganado electrones? Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Entonces, ¿qué es más lógico si el magnesio quedó con carga positiva, con su estado de oxidación +2? Vamos a ver. No me tomáis. Ah, ¿recuerdan eso, no? Que lo vimos en la unidad número 1. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Se escucha. Disculpe que el internet anda súper malo. Ahí en ese caso es porque pierde al perder electrones queda con carga positiva. En el caso Sí, contrario, si ganara electrones quedaría con carga negativa. exacto. El magnesio perdió 2 electrones, pasó de 0 a +2. Sí, perdió electrones, por eso queda con carga positiva. Eh, ¿La voz fue de Matías o de Brian? No me fijé. ¿De quién fue la voz? Ya, Brian. Claro, por eso quedó con carga positiva, porque perdió 2 electrones. Mira, profe de Brian, lo que pasa es que el internet está muy desfasado. Ya, entiendo. Ya, bueno, vamos a ir en lo posible interaccionando, ¿ya? Efectivamente, el magnesio pasó de cuando hay un aumento en el estado de oxidación, es decir, pasamos del 0, que vale casi que vale nada, al 2, significa que hay una pérdida de electrones. Pero ¿qué pasó con el hidrógeno? Miren, pasó de el estado de oxidación +1 a 0, de +1 a 0. Claro, el resultado final no es un hidrógeno negativo, pero de +1 a 0 hubo una disminución numérica, ¿cierto? Entonces, ¿qué le habrá pasado al hidrógeno si estaba con una carga positiva? ¿Qué le pasó para llegar a 0? Hubo una compensación ahí de carga, chiquillos. ¿Ya? Tenemos un hidrógeno. A ver, voy a ver si esto me abre para dibujarles ya. Nuevo documento.
No, no me resulta bonito. Bueno. El PowerPoint. Entonces tenemos un átomo de hidrógeno, ¿cierto? El átomo de hidrógeno, donde aquí está su núcleo. El hidrógeno tiene un protón y solo un neutrón, ya, en el núcleo. Y tiene solo un electrón el hidrógeno. Cuando el hidrógeno pierde su electrón, como en temas de cargas tiene un electrón y un protón, ahí está neutro, ¿cierto? Menos uno y más uno, esto es cero, ¿cierto? Pero cuando el hidrógeno pierde su electrón, al perder su electrón, queda con un exceso de carga positiva, ¿cierto? Ahí está el núcleo con su protón, el neutrón y su orbital, el primer nivel de energía, no tiene el electrón. Pero cuando este hidrógeno positivo pasa a un estado de oxidación cero, ¿cierto? Cuando forma la molécula de hidrógeno, significa que compensó esta carga positiva. ¿Por qué? Porque se le devolvió el electrón que había donado. ¿Ya? Y al recibir esta carga negativa compensa esta carga positiva. Por lo tanto, el estado de oxidación disminuye cuando se recibe un electrón o se reciben en plural. ¿Ya? Por lo tanto, frente a eso, lo que ocurre acá es que el hidrógeno de este hidrácido se convierte en la molécula de hidrógeno y recibe, ¿cierto?, un electrón, disminuyendo su estado de oxidación, por lo tanto se reduce porque recibió un electrón. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas de esto? Profe, disculpe que pregunto, que se me fue justo el internet, lo siento. No, les dije si tenían preguntas o dudas. No, yo por el momento no, profe. Ya. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una reacción redox. Quiero que observen bien. Aquí es importante, chiquillos, que tengan presente el reconocimiento de fórmulas químicas ya. Y lógicamente recordar qué estado de oxidación tiene un oxígeno en un óxido, cómo calcular los estados de oxidación. ¿Ya? Aquí tenemos el pentaóxido de divanadio o óxido de vanadio 5 o eh, óxido vanádico, como ustedes quieran, con calcio. El calcio es un metal, ¿ya? El calcio no está combinado con ningún otro elemento, por lo tanto podemos determinar inmediatamente qué estado de oxidación tiene. Es lo que le pasó recién al magnesio cuando está solo, ¿cierto? El estado de oxidación cero. El magnesio y el calcio son de la misma familia de la tabla periódica, ¿ya? Y estos reaccionan para formar vanadio. Miren, el vanadio está solo. Bueno, ahí tenemos el coeficiente estequiométrico que es el 2, el estado físico que está en estado líquido, pero el vanadio está solo. Por lo tanto, ya, recordemos, ¿qué estado de oxidación va a tener el vanadio entonces? Si está solo, es un metal solo que no está combinado con nadie. En ese caso El estaría cero. neutro, profe. ¿Cómo? En ese caso estaría neutro al no estar combinado con, al ser metal y no estar combinado. Sí, mira, ¿quiénes están neutros con el estado de oxidación cero? Son los metales cuando están solos o moléculas diatómicas de la misma especie. Por ejemplo, este hidrógeno es diatómico porque tiene dos átomos de hidrógeno. O el oxígeno, el O2,
son especies que tú los vas a encontrar con estado de oxidación cero. En las clases de nomenclatura binaria aparecen esas reglas de estado de oxidación si las quieren repasar, ¿ya? Entonces, aquí en esta reacción la pregunta que surge es la siguiente. ¿Quién se reduce y quién se oxida? Recordar que la reducción es aquella especie que gana electrones y la oxidación es aquella que pierde los electrones en esta reacción redox. Y también nos surge otra pregunta. ¿Quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? Estos son dos conceptos nuevos que vamos a revisar hoy, de agente oxidante y agente reductor. Bueno, estrategia que vamos a aplicar para este ejercicio. Primero se deben identificar los compuestos con sus nombres, ¿ya? Porque con sus nombres se tendrá el estado de oxidación de cada uno. Si ustedes miran, por ejemplo, el óxido de vanadio 5 o el pentaóxido de divanadio, ustedes ya saben que el oxígeno siempre va a estar con su estado de oxidación -2. Y por descarte podrían calcular cuál estado de oxidación está ocupando el vanadio, porque me parece que tiene más de 2 el vanadio, más de 2 estados de oxidación. Entonces, lógicamente, tenemos que saber formular los compuestos para reconocer qué estado de oxidación está ocupando el vanadio, ¿ya? Segundo, se deben identificar las especies metálicas, ya que aquellos tendrán estado de oxidación cero. También esto es válido para los gases mono y diatómicos. ¿Qué gases? Hidrógeno gaseoso, el que les mostré recién acá, oxígeno gaseoso, etcétera, ¿ya? Solución, análisis con ecuación no balanceada. Reducción, vamos con la reducción. Del óxido de vanadio 5 pasamos a vanadio. Ojo, chiquillos, que generalmente para estas reacciones redox, el oxígeno es espectador, no sufre cambio en su estado de oxidación. Generalmente el cambio en el estado de oxidación son entre metales, ¿ya? Y ahí, ¿qué metales tenemos en la reacción química? Al calcio y al vanadio, ¿ya? Entonces tenemos que anotar de alguna forma al vanadio, que es parte de este compuesto con el oxígeno, porque si lo dejamos solo en realidad no es válido, no es lógico porque tendríamos que destruir este compuesto y eso no es aceptable. Por lo tanto, anotamos completamente el compuesto que contiene el vanadio y obviamente después nos vamos a los productos donde se forma solo vanadio. Recuerden que no estamos anotando los coeficientes estequiométricos para efectos de este ejercicio. ¿Por qué reducción para el vanadio? Porque, bueno, el vanadio pasa de su estado de oxidación +5. ¿Cómo lo podemos saber? Lo vimos muchas veces en clase ya. Ustedes pueden calcular qué estado de oxidación está ocupando el vanadio. Y pasa a vanadio metálico. Sabemos que cuando es metálico, ¿cierto? Entonces está con su estado de oxidación 0. ¿Y por qué es reducción? Observen la disminución pasando de +5, una disminución numérica, pasando de +5 a 0. ¿Ya? La reducción, además de implicar una ganancia de electrones, porque aquí el vanadio ganó 5 electrones, 5 cargas negativas para neutralizarse, además de que la reducción considera ganancia de electrones, otro reconocimiento clave es que hay una disminución en el número o estado de oxidación. Pasamos de un vanadio +5, disminuyendo a un estado de oxidación 0. ¿Ya? Entonces finalmente el vanadio se redujo, aceptó 5 electrones y su número de oxidación disminuyó de +5 a 0. Y finalmente la oxidación, ¿a quién le dejamos la oxidación, chiquillo? A ver, ¿a quién se la dejamos? ¿Y por qué? Profe, en este caso la oxidación se le dejaría al calcio. Ya, ¿qué pasa con el calcio antes y después?
Antes estaba solo el tema del calcio y después está combinado con el oxígeno. Ya. ¿Y el estado de oxidación del calcio cuál es? ¿Cuál ocupa para combinarse el calcio? ¿Tienen los estados de oxidación por ahí, por ahí, por ahí? Y lo estoy buscando. Ya. Pero si no me equivoco, el calcio no tenía uno solo, ¿no? Sí, Con tiene el uno que solo. actúa. Sí, tiene uno solo. Más ¿Cuál es 2. ese? El calcio debe tener oxidación más 2, profesora. Exactamente, el más 2. De hecho, el calcio es de la familia 2A y la familia 2A de la tabla periódica solo tiene un estado de oxidación que es el más 2, coincide con el número de familia. Entonces, claro, pasamos de un calcio 0 a un calcio más 2. De 0 a más 2 hubo un aumento numérico. Y eso es lo que es una de las consecuencias del proceso de oxidación. Cuando la especie se oxida, significa que, primero, pierde electrones, y esa pérdida de electrones implica un aumento en el número de oxidación, es decir, pasamos de 0 y avanzamos en la recta numérica hasta el más 2. Un pequeño aumento, no es un aumento considerable, pero es un aumento igual. Entonces el calcio se oxidó, donó 2 electrones, o los perdió, como quieran llamarlo ustedes, y su número de oxidación aumentó de 0 a más 2. Entonces, respondiendo al ejercicio, ya sabemos quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Ya eso está respondido. Pero ahora nos preguntan por quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Y estos conceptos aluden a lo que la especie está provocando en el otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que provoca la especie en la otra especie? Por lo tanto, eh, vamos a hacer el análisis y al final yo les voy a dar una memotécnica, ¿ya? Porque miren, cuando una especie se reduce, como lo es el vanadio, que es decir, que está ganando electrones, esos electrones no vienen de la nada. ¿De dónde provienen esos electrones que gana el vanadio? Provienen de la pérdida que le ocurre al calcio, ¿ya? De ahí provienen, porque la reacción redox, claro, te dice que uno se oxida y el otro se reduce, pero obviamente que ese juego de electrones tiene que mantenerse entre esas especies, ¿ya? Entonces, si el vanadio se reduce, ¿ya? ¿De dónde provienen entonces estos electrones para que el vanadio se reduzca? ¿Quién elimina electrones para que el vanadio los acepte? En este caso el calcio, profe. El calcio. Por lo tanto, el calcio, ¿qué le está provocando al vanadio? La reducción, ¿cierto? El calcio le está provocando al vanadio la reducción. Por lo tanto, el calcio se denomina agente reductor porque provoca la reducción del vanadio. Ahora, ¿qué pasa con el vanadio? Que el vanadio, al aceptar los electrones del calcio que se está oxidando, ¿cierto? El vanadio se convierte en el agente oxidante porque al aceptar los electrones del calcio provoca la oxidación del calcio. ¿Ya? Es lo que provoca la especie en la otra especie, ya sea por aceptar o por perder electrones. Por lo tanto, miren la contrariedad que ocurre aquí y esta es la memotécnica que les voy a dar. Si el vanadio se reduce, es el agente oxidante porque está provocando la oxidación del calcio. Al reducirse, al aceptar electrones. Si el calcio se oxida, al oxidarse, al perder electrones, está provocando la reducción del vanadio. Por lo tanto, el calcio es el agente reductor. ¿Se dan cuenta que son contrarios al proceso que cada uno sufre? Bueno, ¿esto se entendió o no? Sí, profe, ¿puede repetir la mnemotecnia la última vez, por favor? Memotécnica es el antónimo, reducción
Quien se reduce es el agente oxidante. Quien se oxida es el agente reductor. Es el antónimo. Gracias, profe. Ya, súper. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Por mi parte no, profe. Ok. Bueno, esto era lo que yo quería ver de electroquímica, en realidad era es muy poquito, o sea, la electroquímica, wow. Yo creo que esto lo van a ver más adelante, ¿ya? Pero en realidad esto es solo una pincelada respondiendo al descriptor, ¿ya? Solo identificar, o sea, primero entender qué es la electroquímica, definir reacciones redox, que son reacciones donde hay una transferencia de electrones, provocando que una especie se oxide y otra se reduzca, y obviamente identificar según los estados de oxidación. Obvio, chicos, que aquí tienen que saberse los nombres y acordarse de los estados de oxidación de alguno, ¿ya? Para poder avanzar con esto, ¿ya? Y en base a eso ustedes van detectando quién se oxida y quién se reduce, porque si ven un aumento en el estado de oxidación, desde reactante a producto, es porque es una oxidación. Pero si ven una reducción en el estado de oxidación de reactante a producto, es una si viene una disminución en el número, es porque es una reducción. Entonces, eso es lo que a mí me importa por ahora, ¿ya? Por ahora, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor. Pero insisto que esto, más que un tema nuevo en sí, es que usted tenga, ¿cierto? Que usted recuerde lo que vimos en la unidad número 2 de estados de oxidación y nombre de compuestos, porque esa es la única forma de poder visualizar bien eh, el redox, ¿ya? Eso es importante, por eso les digo que tanta electroquímica esto no tiene, es más aplicar lo que ya vimos con respecto a nomenclaturas y estados de oxidación. Y cómo calcular los estados de oxidación, que eso lo vimos en varias oportunidades. ¿Ya? Bueno, yo quería terminar con esto. Ahora viene la parte de ustedes. A ver. Según lo que vimos el día lunes, ustedes el lunes pasado, ¿cierto? ¿Vieron el contenido que yo les dejé, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a revisar acá. Esperemos un poquito que voy a abrir aquí. Ya. Ok. Aquí habían llegado respuestas. Bueno, la clase del lunes que ustedes revisaron, estoy compartiendo, ¿cierto? Se trataba de, bueno, ácido base, ¿cierto?
qué es un ácido, qué es una base. Entonces yo aquí voy a abrir un par de ejercicios que tengo acá. Ya. Para que puedan, bueno, en base a lo que revisaron ese día, aquí igual damos algunas ideas generales también como complemento. Entonces déjenme que arreglo esto y comenzamos con la guía. Ya, chicos, es importante que ustedes para la prueba posean calculadora, ¿ya? Ojalá que, bueno, si usan la del teléfono, sepan manejarla bien o practicar antes de eso porque vamos a trabajar con logaritmo y antilogaritmo. Entonces, si no se conoce bien las funciones del teléfono, en realidad va a tener puros problemas el día de la prueba, ¿ya? Es importante que puedan tener una calculadora científica, que en realidad es como del inicio, yo recuerdo habérselos mencionado al inicio del semestre. Y si no, bueno, tendrán que, no sé si ustedes conocen la página GeoGebra. Yo voy a abrir mi sesión, www.geogebra.org, ¿ya? Bueno, yo ahí tengo mi sesión abierta, pero ustedes pueden crear una sesión y cuando necesiten usar una calculadora, aquí pinchan donde dice iniciar calculadora. Y esto les puede ayudar un poco, ¿cierto?, con respecto a la prueba. Entonces, les estoy como dando a conocer otra opción. Ya, esta calculadora sirve para graficar también, pero no vamos a graficar, solamente es para ingresar los datos y así puedan realizar su ejercicio, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer ejercicio en base a los contenidos vistos en la clase del lunes pasado que fue asincrónica, ¿ya? Si tienen alguna duda o pregunta, me avisan, ¿ya? Lo importante es que hayan podido ver la clase, lógico. Ya, Profe, vamos, yo no tengo voy a una ir de manera pregunta. correlativa. ¿Ah? Disculpa que tengo una pregunta, pero no es de los ejercicios, sino que es como ¿Qué la cosa? parte un poco más teórica. Ajá. No entendimos, o sea, lo que comprendí realmente del tema de cuando se disocian, en este caso, los ácidos fuertes y débiles, cuando se habla de monoprótico, ditrópico y tritrópico, perdón, triprótico, ¿tiene relación en cuántas veces pueden disociarse ese hidrógeno? No el mismo hidrógeno. Si el ácido tiene un hidrógeno que se puede disociar, se llama monoprótico. Si el ácido tiene ¿Ya? dos hidrógenos que pueden disociarse, se llama diprótico. Y si tiene tres hidrógenos que se pueden disociar, se llama triprótico. Pero no apunta al mismo hidrógeno, apunta a los hidrógenos totales que se pueden disociar. O sea, se disocia primero uno y después, si es que queda, se Sí, disocia otro en base a la composición. exactamente. Ya. Profe, y Exactamente. lo A otro, eso se refiere. respecto a los ácidos o bases fuertes y débiles, ¿hay una forma de identificarlo o como concepto hay que saber cuáles son solamente? Eh, es que uno después lo aprende de memoria, por eso yo les dejé una lista de ácidos fuertes y débiles, Ya, profe. que justo está en el slide donde aparece esa parte de monoprótico. Sí, sí, sí recuerdo Son, el... sí, estos son. Sí, Entonces aquí tienen la lista de ácidos fuertes, la lista de ácidos débiles. Y en esta tabla, bueno, esta es otra tabla que también te clasifica a la fuerza de ácido y base. ¿Ya? Eh, claro, en realidad uno después lo aprende se aprende de memoria quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles. ¿Ya? Es más memoria. ya, profe, disculpe la interrupción, ¿Ya? siga nomás. No, no, si no pide disculpas si tiene que preguntar, porque si se queda con las dudas, después eso uno lo lamenta cuando ve el puntaje de la evaluación, así que está bien. Bueno,
De hecho, vamos a hacer un ejercicio con este ácido fuerte hoy día. ¿Ya? No, como les dice, o sea, le estaba diciendo antes de la pregunta, es que no voy a ir de manera correlativa porque hay varias preguntas que, bueno, algunas son de concepto, pero he decidido tomar de algunos ejercicios porque esos ejercicios dan o abren la puerta para que usted pueda realizar los que vienen después, ¿ya? Entonces, claro, no me dedico a hacerlos todos porque en un principio les enseño, les doy la herramienta, hablamos de algunas cosas teóricas y ya ustedes después trabajan solo. Entonces, vamos a comenzar con el 5, ¿ya? Bueno, dice así, calcula el pH de cada una de las siguientes disoluciones. Entonces aquí tenemos que recordar la lectura de esto, cuando vieron soluciones y concentraciones. Ácido clorhídrico 0,001 o 0,010 molar. Esa M mayúscula es de molar. Ese número, si yo quiero convertirlo en notación científica, me queda 1 por 10 elevado a menos 3, ¿ya? Y con la unidad de ciertos moles per litro. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Calcular el pH. Es muy importante, chiquillos, considerar y recordar que el cálculo de pH sí o sí es válido cuando la concentración está en molaridad, que es este caso, en moles per litro. ¿Ya? Y entonces vamos a comenzar el pH, ¿cierto? La ecuación del pH se calcula, ¿cierto? Así, menos logaritmo negativo, ¿cierto? De la concentración de los iones hidróneos. ¿Ya? Esa es la ecuación de pH. Es una escala logarítmica de concentración de iones hidróneo o del hidrógeno, por eso se llama pH. ¿Ya? Una función logarítmica. Entonces, en base a esto, vamos a hacer el ejercicio nomás. Entonces anotamos pH igual a menos log. ¿Y cuál es la concentración de los iones hidróneo? Bueno, esto lo vamos a dilucidar ahora. Ya, lo vamos a dejar ahí entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico, que es el dato que nos entrega este ejercicio, es un ácido fuerte. Ya está en la lista de ser un ácido fuerte. ¿Qué significa que sea un ácido fuerte? Significa que es un ácido que cuando interacciona con el agua, se disocia completamente entre el ion hidróneo o el hidrógeno positivo más el anión cloruro. Recordar que este ácido clorhídrico es un hidrácido, ¿ya? En un hidrácido el hidrógeno está con su estado de oxidación más 1 y el no metal, que está combinado con el hidrógeno, está con la carga opuesta. ¿Ya? Entonces, disociación completa, es decir, tenemos una sola flecha. Siempre las disociaciones cuando son completas de ácidos o bases fuertes, es solo una flecha. Si es incompleta o es parcial, que eso es para ácidos débiles o bases débiles, siempre van a haber dos flechas en la reacción. ¿Ya? Pero por un tema de que uno conceptualmente sabe y teóricamente sabe que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se disocia completamente. Es decir, si yo en un vaso tengo 100 moléculas de ácido clorhídrico, las 100 moléculas se van a disociar. Y a eso se le dice que es un ácido fuerte. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que el ejercicio nos dice que la concentración de este ácido tiene un valor de 0,001, omito el 10 detrás del 1, o sea, omito el 0 detrás del 1, moles per litro. ¿Ya? 0,001 moles per litro. Quiero que observen y me digan si la ecuación se encuentra balanceada o no. En términos de cantidad de átomos, ¿se encuentra balanceada sí o no? Sí, profe, porque es la misma cantidad de hidrógeno y de cloro, tanto en la parte izquierda de la ecuación como en la derecha. Exactamente. Es decir, la relación estequiométrica entre ellos es 1:1. Lo que tú tengas de ácido clorhídrico, o la concentración de ácido clorhídrico que tú tengas va a ser la misma para las especies que se formen. Primero, porque la disociación es completa. Segundo, porque la relación estequiométrica entre ellos es la misma. Entonces,
¿Qué concentración de iones hidróneo? Voy a tener al final de este proceso lo mismo que había inicialmente de ácido clorhídrico. Y también lo mismo para el cloruro. ¿Qué concentración de cloruro? 0,001 moles per litro. Se mantiene la concentración cuando el ácido es fuerte y además la relación estequiométrica es 1:1. El otro día un estudiante me decía, pero profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le dije yo. ¿Por qué ese valor del ácido clorhídrico, esta concentración, no se divide en 2 y el resultado es para el hidrógeno y el otro es para el cloruro? ¿Por qué no se divide en 2? Y yo le dije, bueno, esto no es cantidad de masa, no es masa, no son gramos, no son litros, es concentración. Recordar que la concentración es una relación de proporciones de especies. Entonces, como para que me entendiera, y a lo mejor ustedes se hacen la misma pregunta, o quizás sí o quizás no, yo le dije, a ver, si tú tienes una Coca-Cola de 1 litro, una botella, estás en una comida y repartes esta botella a 4 vasos. El vaso 1, el vaso 2, el vaso 3, el vaso 4. Pregunta, ¿el vaso 1 va a ser más dulce que el 4? ¿Qué sabor van a tener los 4 vasos? ¿El mismo Todos van a sabor? tener el mismo. Claro, van a tener el mismo. La concentración de azúcar en el vaso 1 de la Coca-Cola es la misma en el vaso 2, es la misma en el vaso 3. No cambian las concentraciones por repartir, entre comillas. Se mantienen. Ya algo similar ocurre aquí también con esta reacción. La concentración es la misma. Primero porque la relación estequiométrica entre las especies es 1:1, ¿ya? Segundo porque la disociación es completa, es de un ácido fuerte. Este panorama cambia cuando el ácido o la base es débil, pero no vamos a entrar ahí, nos vamos a quedar con esto. Entonces, ahora que hemos disociado al ácido fuerte, y hemos determinado y aprendido que la concentración del ácido clorhídrico genera la misma concentración para las especies formadas, ahora tenemos el valor de la concentración de iones hidróneo en molaridad, que es 0,001. Entonces yo voy a agregar esto dentro del paréntesis, 0,001. Ahora, el pH. Yo no sé qué calculadoras tienen ustedes ahora. Yo en el slide de la clase mostré una calculadora que es como súper común encontrarla, que es esta, miren, estas calculadoras Casio. Entonces, cuando ustedes tengan el número para agregar, para calcular pH, lo primero que anotan es el signo menos, ¿ya? Después presionan el log, que está acá arriba, miren el log, ahí, esa tecla de letras blancas, y después anotan el número. Ojo que el número puede estar con notación científica. Entonces yo les digo que desde ya practiquen con sus calculadoras o lo que van a usar para la prueba. Lo que voy a hacer es mostrarles el GeoGebra, ¿ya? Acá, para anotar esto, menos log 0,001, ¿ya? Entonces, miren, escucha. Miren el pulsor que lo tengo al medio, me voy a ir a la parte inferior izquierda, donde hay un símbolo de calculadora, voy a presionar y la voy a abrir. Ahí está abierta. Y lo que yo escriba se va a visualizar aquí arriba, donde está este guión intermitente, ya que está pestañeando. Entonces lo que primero que voy a anotar va a ser el menos, ¿ya? Menos, ahí está apareciendo acá arriba, quiero que observen acá arriba donde está la mano, parte superior izquierda, y tengo que buscar la función logarítmica. Entonces, fíjese que aquí el color azul dice que estoy 1, 2, 3, estoy marcando números, y me voy a f de x, presiono f de x, y busco el log en base 10. Porque el logaritmo que estamos ocupando del pH es el logaritmo en base 10. Presiono el logaritmo en base 10, pincho, reviso que se haya pinchado. Miren lo que aparece acá. Ahora, el mismo GeoGebra me dice que anote dentro del paréntesis el número. ¿Qué número?
el 0,001, que es la concentración de iones hidróneos. ¿Para qué? Para calcular el pH. La escala de acidez. Me devuelvo, tengo que pinchar nuevamente los números, 1, 2, 3, y anoto el 0,001. O sea, 0, el punto que debiese ser en el GeoGebra la coma, ¿ya? 0, 0, 1. Y miren lo que aparece acá. Arriba anoté, ¿cierto?, lo que estaban pidiendo, y abajo aparece el resultado con esta flecha, es 3. Por lo tanto, el pH de esta solución de ácido clorhídrico, cuya concentración molar es 0,001 mol, es igual a 3. Ese es el pH de esta solución. Un pH ácido, según la escala de acidez, según la escala de pH. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo están ustedes con sus calculadoras? ¿Les funcionó o no? A mí sí, profe. Ya, súper. Bueno, este es un ejercicio tipo. Vamos a hacer otro, y aquí vamos a hablar de también una parte teórica importante. ¿Ya? Que tiene que ver que casi con la última parte de la clase. Bueno, no sé si tienen dudas o preguntas. No, profe. Ok. Voy a salir de aquí para subir esto. Ya. Bueno, el ejercicio consiste en calcular el pH de las siguientes soluciones, la solución A y la solución B. ¿Cómo se llama este compuesto que ven ahí? ¿Quién lo reconoce? Un hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Todas las sustancias que contengan el grupo hidroxilo, el OH, son sustancias básicas. Más aún, cuando estos hidroxilos están mezclados con metales de la familia 1A y 2A de la tabla periódica, son bases fuertes. El potasio está en la familia 1A, ¿ya? ¿Qué significa entonces que sea fuerte? Que cuando se mezcla con agua, se disocia completamente en el catión potasio y el grupo hidroxilo o H-. Tanto el hidrógeno como el oxígeno quedan juntitos. Ese es el grupo hidroxilo. Entonces, como es una disociación fuerte, y además, miren, observen la relación estequiométrica. 1:1, no es necesario balancear, no, en ambos lados, ¿cierto? Hay un potasio, un oxígeno y un hidrógeno. Concentración inicial de la solución, 0,76 molar, que eso significa moles per litro. Y como la disociación es completa, porque es una base fuerte, y además la relación estequiométrica es 1:1, se forma la misma no la cantidad, tenemos la misma concentración de potasio, tenemos la misma concentración de iones hidroxilo. Aunque sucede lo siguiente, el ejercicio nos preguntó por pH, y el pH se define igual a el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróneo. Pregunta, ¿en la reacción química ven iones hidróneo dando vueltas? ¿Los H+? No, profe. Está en los H menos. Ah, changos. ¿Y cómo vamos a calcular el pH entonces? Si no están los iones En, hidróneo. profe, en ese caso se puede utilizar el pOH. Sí, ese es el camino. En vez de calcular el pH directamente, vamos a ir de manera indirecta y vamos a ocupar la ecuación del pOH.
que es la escala de basicidad. Es lo mismo el logaritmo negativo, pero ahora ya no en función de los iones hidronios, sino que en función de los iones hidroxilo. Entonces, esta es la ecuación de pOH, se parece mucho a la de pH, que no son iguales. Y comencemos a calcular entonces, pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, que la concentración es 0,76. Menos logaritmo de 0,76. Resultado final del pOH. 0,12 aproximado. 0,12 ya. Sí, porque da 0,119, ¿cierto? Sí, profe. Ya. pOH 0,12. Ok. Tenemos el pOH, pero todavía no hemos calculado el pH. El ejercicio nos preguntó por el pH. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar una ecuación muy entretenida, que es la siguiente. pH más el pOH es igual a 14. Ambas escalas se complementan, porque una es en función de los iones hidronios y la otra es en función de los iones hidroxilo. Entonces, si tenemos el pOH, podemos despejar el pH. pH entonces va a ser igual a 14, el pOH que está positivo pasa a negativo, y pH entonces es igual a 14 menos pOH. 13,88. 14 menos 0,12 nos da un pH final de 13,88. Un pH súper básico. El 13,88 es casi 14 en la escala de pH. Ese es el resultado entonces, 13,88. Nosotros nos vamos a la clase que ustedes vieron ese día. Aquí tenemos la escala de pH. Bueno, aquí yo hice un comparativo, pero si miramos la escala de pH, el 13,88 está aquí, súper cerca del 14, es un pH básico. Y si queremos comparar la escala de pOH, miren el pOH cuánto nos dio. El pOH 0,12. Vamos a mirar la escala de pOH, que está acá arriba. Miren. pOH, un valor de 0,12, está acá, en el lado derecho. 0,12 es un pH netamente básico. Como les dije, ambas escalas se complementan. Y miren lo que voy a hacer ahora. Si ustedes suman correlativamente los números, el que está arriba y abajo les da siempre 14. Mira acá. 14 más 0, 14. 13 más 1, 14. 12 más 2, 14. 11 más 3, 14. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, eso con respecto al ejercicio. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok. Ya. Vamos a hacer el número 6. O sea, no todos, solo uno, para dejarles la idea nomás. Dice el número 6. Calcule la concentración de ion hidrógeno en moles per litro para las disoluciones con los siguientes valores de pH. pH 2,42, 11,21, etcétera, etcétera. Vamos a hacer solo la letra A, porque con este va a ser suficiente para que ustedes puedan hacer el B, C y D. ¿Ya? Entonces, nos preguntan ahora por la concentración del ion hidrógeno.
es decir, por la concentración del H+. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio? Que nos entrega el valor de pH, que es igual a 2,42, ¿cierto? Entonces, como que tenemos que volver para atrás, ¿ya? Ahora tenemos que calcular a partir de pH la concentración de iones hidronio. ¿Qué hicimos hasta ahora? Antes de este ejercicio, con la concentración de iones hidronio calculábamos el pH, pero ahora tenemos que hacer lo inverso. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la ecuación. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Reemplazamos el valor de pH, que es 2,42, igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Ya. Chicos, ¿qué se hace acá? Como tenemos que hacer el paso inverso, tenemos que aplicar antilogaritmo. El antilog. ¿Ya? ¿Saben hacer eso? No, profe, ahí me pillo. ¿Está con calculadora? ¿Con qué calculadora está? Estoy con una Casio. La que yo mostré, ¿o no? Es muy parecida, pero tiene dos Ya. logaritmos. Es que hay uno que es logaritmo en base 10 y el otro logaritmo natural. Mm, no sabría cómo. Ya. Yo, en realidad, chiquillos, no me manejo mucho con las calculadoras científicas del teléfono. Ya. Ni siquiera cacho mi calculadora porque no me gusta, en verdad. Porque me confunde. Ya. Yo siempre voy a recomendar usar estas calculadoras Casio que, como les dije, se los mostré acá. Hay unos modelos que pueden ser parecidos y todo, pero bueno, eso yo es lo que recomiendo, ¿ya? Además que estas calculadoras como que memorizan lo que uno hace, entonces después uno puede buscar el resultado, tiene varias funciones entretenidas. Pero bueno, si es el caso de que estén ocupando esa, la que yo mostré en la imagen, lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿ya? Si fuese ese el caso, yo les voy a escribir las teclas que tienen que anotar para calcular el antilogaritmo, ¿ya? Tienen que presionar la tecla Shift, porque la tecla Shift de la calculadora Casio te da la posibilidad de funciones inversas. Shift, después presionan más la tecla que dice log, pero antes tienen que presionar Shift, porque cuando ustedes presionan Shift y log, les va a aparecer un 10 elevado a algo, así, o puede ser un 10 elevado a X. Una de esas dos opciones les va a aparecer, siempre y cuando primero presionen la tecla Shift. Shift más log, después presionan la tecla negativa, ya la tecla del menos, ¿ya? Y al final anotan el número, en este caso el número del pH, que es 2,42. ¿Ya? Entonces tendrán que presionar Shift en la calculadora, log, les va a aparecer un 10 con una cosita arriba, presionan el menos y el número, en este caso el valor del pH. Eso es en caso, ¿cierto? Si están ocupando la calculadora que tienen, esta que yo mostré acá en el Power. Miren. Ahí está, ¿ven? Entonces la tecla Shift, miren que está acá arriba, en la esquina superior izquierda. Después la tecla Log, el botón menos y el número. Y después presionan igual, más la tecla igual. ¿Cuánto les da eso? Me dio 3,80, profe. Ya, ¿seguro?
O sea, muchos números más, pero truncándolo ahí o aproximándolo da 3,80 según lo que apreté. Sí, Ya, pero es que 3,80 me dio a mí. sí, pero le falta algo, chiquillo, algo súper importante, que si lo omiten es fatal. Claro, está elevado a 10 menos 3. Ah, eso. La potencia, chiquillo, la notación científica. ¿3, cuánto? ¿3,8? Sí, da, o sea, hasta ahí nomás da 3,8018 y No, si hay un cero detrás, ¿para qué, po? Con eso es suficiente. Ya, por 10 elevado a cuánto les da. Por 10 a la menos 3. Ya, eso es importantísimo. ¿Qué unidades? Bueno, automáticamente el pH entrega las unidades en moles per litro. Estamos calculando concentración, recuerden, de los iones hidróneo a partir del pH. Ya. Entonces, bueno, esa es la forma de calcular, hacer todo lo inverso. Es importante que esto que está en morado lo anoten, porque si van a ocupar calculadora Casio, lo hagan. En el GeoGebra, en el GeoGebra, en realidad, chiquillos, yo uso GeoGebra, ¿ya? Relativamente sí, puede ser que sí, pero yo aprendí a usar GeoGebra intrusiando el GeoGebra, ¿ya? No tengo una especialidad en GeoGebra. Por lo tanto, a veces para encontrar cosas, igual improviso y en realidad intruseo, ¿ya? Entonces, podríamos ver cómo lo hacemos con GeoGebra. ¿Qué me pasó aquí? Como que perdí el... Me perdió el Word. No lo puedo creer. Ahí está. No sé qué hice. Ya, entonces podríamos, a ver cuánto es. 2,42. Veamos qué pasa con GeoGebra. A ver. Entrada puede no pasa nada, no, tampoco va a pasar nada ya. Me voy a ir a funciones, a ver. Estoy intentando ver si me sale algo. Ya, sí da. Simple. Para usar GeoGebra, lo único que hace, lo único que hace, me funciones, claro, los logaritmos son las potencias, po. Entonces, el antilogaritmo entonces aquí sería elevado a este casillero vacío. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace, entonces ahí ya, menos 42, bien, que es lo mismo, no, se le da menos 3. Recuerda que los logaritmos y las potencias son funciones inversas. Entonces, por eso anotamos la potencia y arriba el exponente con el negativo siempre, lógico. ¿Ya? Y el resultado, lo mismo que nos da de 3,8 elevado a menos 3. Esto que ya, en caso que sea así, practiquen antes, si van a usar, lo decía, por estar buscando pestañas y bajando y es un poco engorroso. De repente en bajar esta pestaña, en cambiar de pestaña cuando estén dando la prueba y la ansiedad y los nervios y quieren presionar la pestaña GG, de repente cierran la página de la prueba o no les vaya a pasar algo así. ¿Ya? Entonces, esto es en caso de si no tuvieras más opciones, pero si pueden usar su calculadora del teléfono, saben usarla y todo eso, bienvenido sea, ¿ya? Libre elección. Ok, ¿preguntas o consultas hasta ahora? no, profe. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. No, ese es lo mismo. Ah, no, este no es lo mismo. Ya.
Ya sé. Vamos a hacer el 4. Ya. Dice así. Calcule la concentración de iones hidróneos en una disolución de hidróxido de sodio 0,62 molar. Ok. Entonces, todo lo que sea hidróxido, sabemos que es una base. Cuando el hidróxido está con metales de la familia 1, en este caso el sodio, es una base fuerte. Por lo tanto, tenemos que hacer la reacción de disociación para visualizar la concentración de las especies. ¿Ya? Lo mismo que hicimos antes. Entonces, la concentración de este es 0,62 según el ejercicio. Y al disociarse, y por ser una base fuerte, se disocia en el catión sodio y en los iones hidroxilo. Así visualizamos la relación estequiométrica entre ellos. Fíjense que es igual en todos, 1:1. No es necesario balancear. Por lo tanto, la concentración de lo que se forma es la misma que había inicialmente, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho. Pero ¿qué pasa? Que nos preguntan por la concentración de iones hidróneos. ¿Hay iones hidróneos en la reacción química? ¿Cómo podríamos llegar a calcular eso? No se me ocurre, profe. Pues, igual, y lo hicimos hace poquito, ¿ah? Como el pOH, como lo hicimos anteriormente. Ya, claro. Lo que podríamos hacer es comenzar por el pOH, después, por diferencia, sacamos el pH, ¿cierto? Y después con el antilogaritmo obtenemos, ¿cierto?, la concentración de iones hidróneo. Es un buen camino, ¿o no? Puede ser. Esta es la opción 1. Pero hay otra más corta, ¿ya? Es más corta. La opción 2 es con el producto iónico del agua. Producto iónico del agua. Y esto no es más que una multiplicación, chiquillos. Pero antes de darles la ecuación, les voy a contar de dónde viene esto, o esta idea, ¿ya? Bueno, lo que pasa, chiquillos, es lo siguiente. Que, bueno, cuando ustedes toman un vaso de agua, ¿ya? Uno cree que está tomando H2O, ¿cierto? Pero sucede que no es solo H2O. Bueno, puede haber cloro porque el agua está potabilizada, etcétera, etcétera. Ya, pero adicional a todo eso, el agua sufre un proceso que se llama autoprotólisis. Autoprotólisis. Me cuesta escribir aquí. Auto de asimismo, lisis, rompimiento, proto del concepto de protón, entre comillas, ¿ya? Porque en realidad el H+, en muchos textos y autores también lo llaman como protón por la similitud en tamaño con el protón que es el que está en el núcleo del átomo, pero no es que sea un protón en sí, ¿ya? En realidad para mí de llamarle protón al hidrógeno positivo no es correcto, no es del todo correcto. Pero por un tema de comodidad y de costumbre, como que ya se le llama protón. A mí me gusta llamarle ion hidróneo, que es más correcto que el concepto de protón. ¿Ya? Insisto, no es porque sea un protón en sí, sino que es por la similitud en el tamaño y la carga. ¿Ya? Es por eso no.
Bueno, el agua sufre autoprotólisis. ¿Qué significa eso? Que ella misma se rompe. Y cuando se rompe, se forman los iones hidróneos, estos H+, y los iones hidroxilo, los OH-. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en un vaso de agua, como les dije, no solo hay H2O, sino que también van ahí dando vuelta el H+, y anda dando vuelta el ion hidroxilo. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Sucede que las concentraciones de estos iones en el vaso del agua no son tan altas. A una temperatura de 25 grados Celsius, chiquillos, la concentración de cada uno es de 1 por 10 elevado a menos 7 moles per litro. Esa es la concentración de estos iones hidróneo en el agua a 25 grados Celsius. Entonces, se definió una ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación el producto iónico del agua. Y esa ecuación se define por lo siguiente, ¿ya? Es una KW. K porque es un valor constante. W por agua en inglés de water. Entonces, la KW, ¿a qué es igual? Es igual a la concentración del ion hidróneo multiplicado por la concentración del ion hidroxilo. Y esta KW, como les dije, a 25 grados Celsius, sabemos que la concentración del ion hidróneo es de 1 por 10 elevado a menos 7 moles per litro, y la concentración del ion hidroxilo, voy a borrar a este de otro lado, ¿ya? Es la misma. Uno por 10 elevado a menos 7. Fíjese que como se está multiplicando, ya multiplicación de potencias de igual base, ¿qué propiedad es? Matemáticamente, cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base, ¿cierto? Matemática, y se suman los exponentes. Menos 7 y menos 7 es menos 14. Y de ahí viene esa ecuación famosa del producto iónico del agua, que es esta que está aquí, la que les acabo de escribir. ¿Ya? Por lo tanto, a 25 grados Celsius la concentración de ion hidróneo del ion hidroxilo es igual a 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ok? Y con esta ecuación nosotros podemos calcular la concentración de ion hidróneo más directamente que el paso 1. Entonces, sabemos que la concentración de ion hidróneo multiplicado por la concentración de iones hidroxilo es igual a 1 por 10 elevado a menos 14, ¿cierto? Y como el ejercicio nos entrega la concentración de iones hidroxilo, que es 0,62, que está acá arriba, lo que hacemos es despejar la concentración de iones hidróneo. 1 por 10 elevado a menos 14. Abajo dejamos la concentración de iones hidróneo, que es 0,62. Y obtenemos finalmente el resultado. ¿Cuánto es eso? Si lo dividen. 2.62, 63, 63 y al final por 10 elevado a menos 23. A mí me da otra cosa. ¿Cuánto le da, profe? 1 por 10 elevado a menos 14 dividido en 0,62 me da 1,61 por 10 elevado a menos 14. Ahora me acaba de dar eso que dijo usted. Sí. Ese es el resultado. 1 por 10, no, 1,6. 1,61
elevado a menos 14, y como estamos calculando concentración, sabemos que son moles per litro sin duda alguna, porque el pH y todo esto trabaja con esas concentraciones, con esas unidades de concentración. Entonces, claro, yo para el paso 2, ¿en qué me demoré? En darle la explicación de dónde proviene esa ecuación, más que nada, pero en sí el paso es súper corto. Si ustedes quisieran calcular la concentración de iones de hidronio con el procedimiento 1, háganlo. Van a llegar al mismo número que acabamos de calcular. Compruébenlo. Calculen el pOH, después calculan el pH, aplican el antilogaritmo a ese número y les va a dar la concentración de iones de hidronio. Profe, ¿Sí? en el caso de que, o sea, siempre se va a utilizar la constante en base a los 25 grados Celsius, o si varía la temperatura, en este caso la constante también variaría. Bueno, las constantes son en función de la temperatura. Siempre las constantes de estas reacciones que están así en movimiento, en equilibrio, dependen de la temperatura, pero para efectos teóricos nosotros siempre la consideramos a 25 grados Celsius. Por lo tanto, si la consideramos a esa temperatura, tú consideras que estos son los valores. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Si fuese otra temperatura, te aseguro inmediatamente que las concentraciones de estos iones cambian, porque la constante se ve afectada por la temperatura, pero siempre vamos a trabajar en base a 25 grados Celsius, que sería considerar este número. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bueno, sería entretenido que pudieran corroborar con el paso 1, calcular el pOH después, y después van a llegar al mismo número que está aquí. ¿Ya? Bueno, la idea es que lleguen al mismo número. Los dos caminos los lleva al mismo final, ¿ya? Pero uno es más largo que el otro. ¿Ya, chicos? Bueno, me gustaría saber si tienen ustedes dudas o preguntas. Profe, yo tengo una duda, pero es Bueno, respecto al ¿ya? power de la tercera clase, en la hoja ¿Ya? 26. De la tercera clase. Sí, La del lunes, ¿o no? Porque esa fue la tercera clase. sí, profe, sí. Ah, ya. Se demoró. L- Ay, ¿qué número es? La 26 es donde sale la calculadora. Ah, ya, la última. Ya, aquí. Ya, en el ejercicio, en la parte donde dice solución, en la última parte dice que sustituimos en la ecuación. El entre paréntesis del 15.4 corresponde al ejercicio del ejemplo, ¿cierto? Porque acá dice ejemplo 15.3. Y no sé de dónde salió ese 15.4 que estaba revisando y no, como que no pasa nada en la... No, no. Lo que pasa, mira, es que es un detalle bastante importante. Estos ejercicios yo los saco del texto que yo les recomendé y yo aquí los cité. Química Raymond Chan, ya, capítulo 15. Entonces, obviamente la invitación es también para que puedan complementar la clase con la lectura del capítulo. Mm, Cuando te dice, porque este ejercicio es evidente que yo no lo hice ni le puse atrás el color celeste, ¿ya? Si estudiamos la ecuación 15.4, significa que la ecuación 15.4 del capítulo 15 del libro es esta: pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, en el texto, si tú abres el texto, te vas a la sección 15.4, vas a ver que la ecuación 15.4 es la del pH. perfecto, Eso, profe. Sí, es ya. que estuve revisando y también abrí el chunk. Entonces, por lógica, me imaginé que era eso, pero igual prefería corroborarlo con usted. Bueno, aquí yo tengo el shank abierto. Aquí está el shank abrido, el capítulo 15. Claro, pues por eso yo les cité el libro abajo. O sea, claro, igual es bueno aclarar las dudas, pero esa es la idea. Ya, porque es, o sea, en realidad yo sé que ustedes notan que este ejercicio yo lo saqué del libro, lógico. Y en base a eso, claro, ecuación 15.4,
debiese ser algo distinto a lo que está en el libro. ¿Ya? Pero eso es. Uy, no sé dónde está el libro ahora. Profe, Ajá, otra duda. Respecto a ajá. la prueba, ¿falta una clase todavía por ver antes de la prueba o con esto estaríamos como para dar la prueba? No, esta es la última clase. Ya. Esta es la última clase porque la fecha de la prueba es el miércoles. Ujú, sí. Y después la próxima semana empiezan los laboratorios y vamos a estar hasta fin de mes, hasta fin de año con los laboratorios. Ya. Ya. Sí, mañana yo voy a solucionar un tema que hay con el horario, porque a mí el horario no me dejó agendar la prueba para este miércoles. No me da las fechas para... entonces, si ustedes abren su horario, no les va a salir ningún anuncio de prueba. O por lo menos conmigo, no sé si tienen otra prueba en la semana. Pero yo mañana voy a ver eso porque avisé y como mañana voy a sede, voy a ver qué puedo hacer, ¿ya? Porque como la prueba ya está fijada. Sí, no. Entonces, Por lo por menos si por acaso les sistema, aviso. profe, no aparece su prueba, pero mandó el correo a Pero nuestros mandé, correos. Ahí tenemos igual el exactamente, respaldo. entonces, claro, les aviso porque me sería desagradable que alguien se tome de que no está en el sistema sabiendo que yo les mando un correo. Sería desagradable que pasara algo así con un estudiante. Entonces, les aclaro inmediatamente eso ya. Que, pero como no está en el sistema, no tiene validez y en verdad fue porque a lo mejor no alcanzó a estudiar, sería súper feo también. Entonces les aviso eso por si acaso, ¿ya? Ya, Así profe. que, eso, chiquillos. Bueno, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Todavía queda una media hora disponible. No sé si todos habrán revisado la clase del lunes, pero sería súper bueno que la vieran porque gran parte de lo que hablábamos ahora es referente a lo que se vio el lunes, ¿ya? Y que lógicamente siempre la invitación está a que la lectura del Chang sea constante, ¿ya? Eh, para que puedan ir ligando y complementando. O sea, es totalmente válido, chicos, que yo pregunte por un concepto asociado a la materia y no necesariamente lo vimos en la clase, pero sí está asociado a las lecturas recomendadas que yo les he dejado, ¿ya? Porque es parte de los contenidos mínimos obligatorios. Entonces, no algo tan abismantemente distante de los contenidos, pero lógicamente eh, es parte, ¿cierto?, de la enseñanza y del aprendizaje de ustedes, ¿ya? Así como me dijeron una vez, profe, pero eso no lo vimos, no hicimos ese ejercicio en clase. A ver, usted se le entregó la herramienta y usted con esa herramienta también va jugando. Y además, cuando tuve ese alegato, yo le dije, y además el ejercicio no tenía tanta química en sí, era más matemática. Bueno, profe, sí, ok. Ya, entonces, se los digo, chicos, porque ustedes son estudiantes nuevos de este año. De repente, no me ha pasado con ustedes, sí, pero sí con otros estudiantes que creen que todavía están en el colegio. Entonces, esas cositas hay que irlas puliendo a medida que pasa el tiempo. Y se los digo para que a ustedes no les pase. Ya a veces uno es bueno saber las cosas para no cometerlas. Aunque a veces las personas pueden creer que es mejor vivir las cosas para aprenderlas, pero a veces no creo que sea tan necesario vivir para aprender. Vivirlo para aprenderlo. Mi recomendación es que en realidad usted sea responsable nomás y esté y entienda que está en un nivel superior a lo que es el colegio, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Bueno, en realidad Profesora, hasta ahí hay que desordenar. ¿Ah? disculpe, buenas Dígame. tardes. Le escuché que Buenas tardes. mañana usted va a estar en la sede Sí, sí voy a estar en eh, sede en la mañana. en la mañana. ¿Va a atender público? Depende, porque tengo laboratorios toda la mañana, no con ustedes, con otras áreas. Ya. Y después tengo una clase, entonces termino el laboratorio y entro a la clase. Ah, ok. Y después, ¿pero necesita algo? ¿Qué Era necesita? para hacerle una consulta de las notas que están pendientes. Quería saber cuántas notas son las que faltan. Ah, pero mire, la prueba del miércoles es la última nota teórica. Ya Ya, tienen dos en el sistema, con esta sería ya, una tercera nota. ya. Y
Con los laboratorios es la cuarta y última nota. O sea, más o menos un 50-50. Porque queda una prueba más una de laboratorio, ¿cierto? Claro, sí, po, sería así, exactamente. Y recuerde que el laboratorio es el promedio de los 5 laboratorios, entonces Por eso la es que nota del laboratorio. a eso iba a referir a, digamos, la consulta que yo le hacía, o sea, porque igual quería ver el tema de qué manera uno puede tratar de recuperar esa nota. De hecho, yo delante estaba hablando con el jefe de carrera, me dice que me tenía que acercar a usted para solicitarle esa ayuda. Me dice, mándeme correo, le envié correo al caballero y me dijo, no, te tienes que acercar al docente del ramo y pedirle que por favor que vea él es el único que te puede dar esa posibilidad. Pues yo como le explicaba a él, como estaba trabajando antiguamente a 12 horas, me perdí un mes de clase, entonces tengo con todos los ramos el mismo problema. Las primeras Chuta, notas lamentable. fueron puros rojos. Claro, bueno, si quiere mañana se acerca, yo voy a estar en la sala 329 ¿Ya? y ahí si quiere conversamos más. Ya, De acuerdo, 329. la voy a anotar al tiro. 3:29. ¿En qué horario, profesora, por favor? Voy a estar desde las 8:45 en adelante. Yo creo que hasta Ya, como las 10:30 quizá. ya, ningún problema. Yo ahí mañana lo ubico, Ya, profesora. Muy amable. Gracias. sí. Ahí usted golpea la puerta nomás y me dice que es Jaime y si ahí le voy a decir, mire, justo estoy explicando algo con los chiquillos, ahí le voy a decir, ¿ya? Entonces, evitar que los chiquillos queden tan solos un rato, Sí, no hay que los... problema, profesora. Sí, ¿ya? Muy amable, gracias. Bueno, un placer. Bueno, esos chiquillos, ¿ya? No sé si tienen una pregunta adicional. Bueno, les estaba comentando que la guía me quedó súper fea, miren, me quedó todo escrito encima y fue probablemente porque me empecé a correr y quedó feo esto. Voy a ver si les subo alguna copia de ejercicios de otra clase, ¿ya? Porque así quedó muy, muy feo. Y no voy a subir esto para ustedes, ¿ya? Por si acaso. Quedó todo muy corrido. ¿De alguna pregunta de la clase o de la al chico? No, profe, por mi parte no. ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Parece que no. No sé si me escuchan. Porque estoy con... ¿Sí se escucha, profe? Ah, ya. Matías, Brian, Dalia, Jaime, Jorge. Yo por lo menos resolví todas mis dudas hasta ahora, profe, así que no. Bueno. Bueno. Ya, chiquillos, entonces si no tienen dudas, les dejo... Espérenme, es que quiero limpiar esto para mandarles la guía y que puedan hacer ejercicio. Ay, se me va a borrar todo. Ay, señor.
Ya, chicos. Bueno, de aquí al miércoles se pueden concentrar en las pruebas. Ya, me parece que se las dejé disponibles hasta el día siguiente. ¿Cierto? Ahí está. Sí, profe, lo dejo Así hasta el día que, siguiente. sí, ya. Ya, chiquillos, entonces yo ahora les voy a mandar la guía al tiro para que puedan trabajar en estos minutos que quedan. Eh, y estaríamos listos hoy con la clase de hoy día ya. Equilibrio químico, ejercicios y base. Hoy 26. Igual se las voy modificada. Igual se las voy a subir al ambiente de aprendizaje ya, pero esto es más rápido, para que la puedan abrir desde el Teams y puedan trabajar ya. Ahí sí. Ya, chicos, quedamos entonces. Me parece que con algunos, bueno, me voy a encontrar la próxima semana, ya, así que, bueno, eso, que tengan una excelente semana, ya. Chao, chao. Igualmente, profe. Gracias, chao. Hasta luego, Chao, profe. profesor. Hasta luego. Cuídense que estén bien, chicos.